principalmente por generar o realizar básicamente lo que es el servicio a la comunidad. Entonces, el día de hoy él nos va a hablar sobre el proceso que tienen las drogas, la fisiología de las drogas. Entonces, doctor, el público es suyo, doctor. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Entonces, básicamente voy a orientar la conferencia alrededor del manejo clínico y signos y síntomas de la intoxicación con sustancias de abuso. Básicamente, vamos a hacer algunas definiciones, lo que es tolerancia, habituación y dependencia física. La dependencia física es cuando el cuerpo necesita una sustancia para funcionar. Normalmente todos funcionamos estándar con nuestros neurotransmisores comunes y corrientes. Pero las personas que adquieren la dependencia ya necesitan alguna sustancia presente en su sangre para poder... ¿Sí? Más bien. Sí. Sí. ¿Puedo seguir? Claro, doctor. Ok, entonces, las personas que adquieren alguna dependencia física han reemplazado algunos neurotransmisores parcialmente por una sustancia ingresada al cuerpo externamente. Algunas de las sustancias son muy esclavizantes, como es el caso de los opiáceos. Algunas pueden no ser tan esclavizantes, como es la cocaína. Algunas están en la mitad, como la marihuana. Algunas pueden ser esporádicas, pero llegar a ser esclavizantes, como el alcohol. Otra sustancia que es extremadamente adictiva es la nicotina. En general, aquí se genera la dependencia física. La habituación. La habituación ocurre cuando usted nunca ha consumido ninguna sustancia y empieza a consumirla y adquiere el hábito de estar consumiendo periódicamente esa sustancia y lógicamente que la habituación puede llegar a ser extremadamente frecuente, entonces usted ya se vuelve un adicto a la sustancia y puede ser cualquiera de esas, el cigarrillo, el alcohol, la cocaína, pero la más esclavizante de todas nuevamente son los opiáceos, la morfina, la heroína, etcétera. Este es lo que consideramos dependencia física y habituación. Ahora, nos toca también clasificar las sustancias de acuerdo a una generalidad en dos aspectos. Cuando una sustancia llega a tu cuerpo, aumenta un tipo de actividad o la disminuye. O la disminuye. Cuando aumenta una actividad, la consideramos excitatoria o estimulante. Y cuando la disminuye, la consideramos un depresor. ¿Cuáles son las sustancias depresoras? Puede ser la marihuana, el alcohol y los opiáceos. ¿Cuáles son las sustancias excitantes? Por excelencia, fundamentalmente la cocaína y la anfetamina, dentro de lo que hay común en la calle. También se considera excitante, pero ya alucinógeno, otras sustancias que producen la transformación de los estímulos externos en sensaciones ya no adecuadas, en sensaciones alucinantes. Ahí ya hablamos de alucinógenos, que pueden producir alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, etc. Dentro de los alucinógenos históricos, tenemos como el rey de ellos el LSD, que está circulando en Colombia. Tenemos también el peyote o mescalina y otros derivados de plantas y bejucos. En general están en la naturaleza y las personas pueden tener algunas experiencias que ellos consideran interesantes a través de estas sustancias, pero algunas personas pueden quedar dependientes de por vida y otros pueden desarrollar alguna enfermedad mental que estaba ya incubada. Es decir, el haberse expuesto a la sustancia alucinógena desata una enfermedad que estaba escondida como la esquizofrenia.
o otro tipo de enfermedades, manías, etcétera. En general, las personas que consumen depresores tienden a desarrollar también depresión. Entonces, a estas personas las ve uno agotadas y muy tristes. Estas personas tienen un alto riesgo de suicidio y la sustancia puede empeorar la situación. Las personas que consumen estimulantes tienen otro tipo de problemas que han sido clásicos en la experiencia con drogas urbanas en nuestras ciudades. La primera que produce la sustancia estimulante es la violencia. Las personas bajo efecto de un estimulante se vuelven paranoicos, tienen actitudes de superioridad, así sea conduciendo un vehículo, portando un arma o en sus relaciones sociales. Estas actitudes de desafío y superioridad terminan generando desencuentros, a balazos, estrellados de vehículos o hasta personas que se arrojan de un edificio creyendo que son Superman. Entonces, las sustancias estimulantes tienen el riesgo de generar violencia y son generadoras de violencia. Al punto que en medicina legal hicimos un estudio y encontramos que por lo menos la mitad de los cadáveres que llegaban por violencia homicida habían estado bajo efecto de una sustancia estimulante que los impulsó a la actitud desafiante o a la agresión física que terminó con un homicidio. Entonces no es tan simple el aporte de los estimulantes. Dentro de los estimulantes, vuelvo y digo, está la cocaína y la anfetamina. ¿Cuál es la diferencia entre cocaína y anfetamina? En muchos tratados han explicado que la diferencia entre cocaína y anfetamina es la diferencia que hay entre la seda y el cartón, siendo la seda la cocaína y el cartón la anfetamina. Con esto estoy queriendo decirles que los síntomas que desarrolla una persona bajo los efectos de la anfetamina son rústicos, rudos, y además duran mucho. Una persona bajo efectos de anfetamina puede estar tranquilamente 12 horas agitadas tirando puños y patadas. Y estas personas que han muerto en las inspecciones de policía, dando de puños y patadas con todos los policías, estas personas estaban bajo efecto de un estimulante de larga duración, como la anfetamina. En cambio, las personas que están consumiendo cocaína tienen una acción muy corta. Entonces, la cocaína normalmente dura alrededor de 30 minutos. El efecto placentero, que vuelvo y le digo, sería respecto al cartón que es la anfetamina, sería la seda, porque es un efecto estimulante muy agradable, en la cual la persona expresa mucha euforia, mucha alegría, por efecto de la cocaína. Y el efecto de la cocaína es relativamente corto, por eso los usadores de cocaína los utilizan por un tiempo muy breve. Deben estar repitiendo la dosis en tiempo muy breve. Deben ir al baño a empolvarse las narices por lo menos 2 veces cada hora. Este es el efecto de la cocaína. Y lógicamente, la cocaína puede ser abusada también en cantidades extremas. Entonces las personas llegan a unas situaciones físicas muy deplorables. Este es el tipo de paciente que con más frecuencia recibimos en los hospitales del suroccidente colombiano. La cocaína en sobredosis. Ahora, la cocaína tiene otro agregado. Resulta que las personas han adquirido el hábito de que están consumiendo licor y llegan a un punto de borrachera. Es decir, ya les cuesta levantarse de la mesa a bailar. Entonces, para poder reactivarse, sacan lo que llaman el martillo, que es la perica o la cocaína, y la empiezan a inhalar. Y nuevamente se reactivan. Lo mismo han hecho también con la anfetamina, ¿no? En la anfetamina le dicen el ladrillo o el ladrillazo. Lo cierto es que bajo efecto de la cocaína, mezclada con alcohol, se produce otra molécula que se llama coca-etileno. Es decir, alcohol etílico y coca. ¿Cuál es el problema de esta molécula? Es que es altamente cardiotóxica. Es decir, daña el tejido del corazón. Entonces, las personas que consumen esta sustancia mezclada, que es cocaína y alcohol, consultan con mucha frecuencia a los hospitales
con una sensación dolorosa y desesperante en el tórax y en el corazón. A esas personas hay que practicarle algunos exámenes especiales, como es enzimas miocárdicas de lesión miocárdica, porque esas personas pueden tener un daño cardíaco de miocarditis, que es destrucción de la fibra muscular del corazón específica. Y lógico, el daño del corazón va a llevar a una enfermedad inmediata que se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, el consumo de cocaína con licor es peligroso. Ahora, en el caso de la anfetamina, tiene otros problemas. La anfetamina hace familia con una cantidad de moléculas análogas, MDMA, etcétera, o la famosa cocaína rosada o TUCB, que es muy raro verla porque la están falsificando. En el caso de la anfetamina, el problema es que como producen un estado de estimulación muy prolongado, la persona asume una actitud psicótica. Es decir, es una persona como un loco que grita, desafía, busca pelea y aumenta mucho la actividad física. Estas personas, debido al exceso de actividad física, terminan teniendo un grado de fatiga muscular parecido al que corre una maratón. ¿Qué pasa con las personas que corren una maratón sin estar entrenados? Que van a tener daño muscular masivo generalizado. Entonces, eso lo llamamos en medicina rabdomiólisis. Entonces, cuando una persona ha estado intoxicado durante varias horas haciendo locuras y sospechamos que ha consumido anfetamina o lo confirmamos, a esas personas hay que practicarle exámenes en orina y sangre buscando restos de fibra muscular molida, destruida, que es la mioglobina, y también hemoglobina. También puede haber daño y lesión con mioglobinuria. Entonces puede haber hemoglobinuria, y mioglobinuria en la persona que ha consumido anfetamina. Mucho más frecuente que la mioglobinuria y la hemoglobinuria es la deshidratación severa por ejercicio físico extenuante excesivo. Entonces, estas personas que han estado consumiendo anfetamina van a tener un cuadro de insuficiencia renal por deshidratación marcada y continuada o un trastorno hidroelectrolítico muy severo. ¿Cuál es el hidroelectrolítico más común de los pacientes que han consumido anfetamina? Como todo el mundo sabe, el dichoso éxtasis u otras anfetaminas que se consumen en los conciertos hace que los muchachos pues todos salten, corran, griten, se sientan más amigos, etcétera, pero toman solo agua. ¿Qué ocurre cuando un individuo está sudando, trotando, haciendo gritos, participando en todas las cosas del concierto? Toma solo agua. Pues que con el sudor está perdiendo cloruro de sodio y no lo está reponiendo. Consecuencia final, una deshidratación hiponatrémica, con todos los riesgos que eso lleva. Entonces, eso hay que saberlo para poder atender a estas personas que han estado haciendo celebraciones expuestas a la anfetamina. Entonces, la intoxicación por anfetamina tiene unas características propias y la intoxicación por cocaína tiene unas características propias. Ahora, vienen otras sustancias. Son sustancias que son noticia, pero en general es un poco de exageración. Entonces, algunas personas bajo efecto de algunas sustancias, como por ejemplo el valerato, que le llaman a la piel de caimán, ese tipo de cosas, pueden hacer estados muy avanzados de esquizofrenia y psicosis, y llegar y comerse a otra persona, hacer todas las bestialidades, pero eso es muy raro. Realmente es una cosa exótica, pero la vuelven noticia. Ahora, hay otras sustancias en la calle que están produciendo problemas. Una de ellas es el popper, que está siendo muy abusado. Más que todo en poblaciones jóvenes, porque es una sustancia económica, y en grupos de adolescentes jóvenes. No en personas más maduras y con más recursos económicos, porque esas personas van directo a la cocaína. El popper tiene sus propios problemas y algunas personas han muerto por eso. Daño cerebral causado por trastornos de la hemoglobina severos que impiden el transporte del oxígeno y el paciente termina muerto. Esto ya pasó unos pocos casos, pero no es muy frecuente para el caso del popper.
Existen otras sustancias en la calle que están entrando a tráfico, como es la ketamina. La ketamina es una sustancia que los médicos viejos la hemos utilizado libremente para tener algunos procedimientos quirúrgicos. La ketamina lamentablemente entró al mercado del tráfico de las sustancias, producen toneladas en los países asiáticos y entran a todo el mundo. Entonces, en las ciudades grandes, de grandes capitales del mundo, hay tráfico de ketamina como sustancia de abuso, con los mismos síntomas y trastornos que produce un médico cuando está haciendo una anestesia para un procedimiento rápido médico. Ya la farmacología de la ketamina pues es un poco más difícil de explicarla aquí. Está el GABA-hidroxibutirato, que lo llaman la cocaína líquida. Es otro alucinógeno que tiene algunos efectos propios y se ha utilizado mucho para abusos sexuales en mujeres. Esa es otra sustancia que circula en las calles. Ahora tenemos las famosas sustancias de síntesis o químicas, entre las cuales está la anfetamina y la benzodiazepina. En este momento en Colombia hay una epidemia de benzodiazepina. Y esta epidemia no es de este año. Esta epidemia viene de hace por lo menos 5 años atrás. Están entrando toneladas al país de clonazepam, o sea, ribotril. Es muy difícil controlar el ribotril como las otras benzodiazepinas que están bajo control, porque el ribotril es un anticonvulsivante. Entonces, lo venden con mucha mayor libertad. Entonces, están ocurriendo muchos problemas en los colegios de todo el país, pero digamos como consuelo de tontos, esto está pasando en todo el mundo. Tengo reportes de todo Centroamérica, de todo Sudamérica, en todos los colegios, donde los muchachitos aparecen con las pepas estas en el bolsillo, o utilizándolas, o consumiendo sobredosis de clonazepam o ribotril, con fines de suicidas o con otros fines. Y lógicamente pues que también está siendo utilizada para intoxicación delictiva, pero el rey de la intoxicación delictiva es otra benzodiazepina. En Colombia la dichosa escopolamina desapareció hace 30 años. La única escopolamina que hay en Colombia en este momento es el borrachero vegetal, la mata, pero la escopolamina como polvo extraído ya no se usa, no se necesita, porque las benzodiazepinas lo respaldan y logran cometer el delito, la violación, el robo, lo que sea, sin ningún problema, gracias a que disponen de una benzodiazepina que hace más cómodo que la anfetamina, sin ningún problema. Entonces, las benzodiazepinas son otro grupo de medicamentos que están siendo objeto de tráfico y abuso por parte de los jóvenes. El antídoto para una sobredosis con benzodiazepina es el Lanexate o flunazepam. Y el antídoto para una sobredosis con opiáceos es el Lanexate. Esto lo digo porque en todos los días de este fin de semana he tenido que ayudar a algún médico a identificar el síndrome tóxico o la intoxicación y además decirle cuál es el antídoto que tiene que utilizar. Vuelvo y le repito, entre los antídotos, el antídoto más recurrido hoy en día es la naloxona, porque la intoxicación con opiáceos es muy grave y la persona puede morir en falla respiratoria. Falla respiratoria con miosis y disminución del peristaltismo. Entonces, por favor, anoten allí, paciente miótico con disminución del peristaltismo, hasta que se demuestre lo contrario, es una sobredosis de opiáceo y su vida está en peligro y necesita un antídoto. Pero, ojo con esto, cuando un paciente está consumiendo opiáceos crónicamente y usted le pone naloxona, usted le va a inducir un síndrome de abstinencia y el paciente le va a tumbar el consultorio. Entonces, tiene que ser moderado para usar un antídoto y solamente debe utilizarlo cuando usted esté completamente seguro que la vida del paciente está en peligro. Si usted no puede
asegurar que realmente peligra la vida del paciente, no use la naloxona o se va a haber metido en un problema con un loco, desbaratando el consultorio con un síndrome de abstinencia. Eso respecto a la naloxona. Respecto a las benzodiazepinas y el antídoto. Es extraordinariamente raro tener que usar el antídoto para benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas son una sustancia muy segura. Usted puede tomarse tranquilamente 10 veces la dosis y hasta 20 sin tener que usar el antídoto ni consecuencias muy graves para las benzodiazepinas. Entonces, con benzodiazepinas casi no se necesita el antídoto, que es la Nesate o fluoxamil. Ahora, en caso de intoxicación grave con anfetamina, el antídoto es muy difícil manejar esos pacientes, ¿sí? Porque no hay un antídoto para la intoxicación grave y hay que amarrar al paciente hasta que le pase 12 horas después, porque no hay un antídoto para las anfetaminas. Ahora, en el caso de la cocaína, ¿cuál es el antídoto? En general se considera que un paciente intoxicado con un estimulante, sea un alucinógeno como el LSD, un estimulante de larga duración como la anfetamina, o uno de corta acción como la cocaína, en general para todos sirve un estimulante de receptor GABA como la benzodiazepina, o inclusive un barbitúrico que también es un estimulante de receptor GABA. Pero en general esos pacientes tienen buena respuesta, los intoxicados con cocaína, con anfetamina o con LSD, con una benzodiazepina, la que tenga, midazolam, lorazepam, diazepam, bueno, la que tenga, inclusive hasta clonazepam si no tiene más. Pero en general, ante los estimulantes usted utiliza un receptor GABA. ¿Por qué receptor GABA? Porque receptor GABA es un depresor. ¿Cómo actúa un depresor tipo GABA? Básicamente se abren los canales de cloro. Los canales de cloro afectan el potencial de acción. En su repolarización hace que la repolarización ocurra más retardadamente, es decir, que el potencial de acción se demore más en reaparecer. Esto por un efecto sobre los canales, el canal. Entonces, logramos que haya una hiperpolarización y una respuesta más tardía. Al sumar usted miles y miles de estímulos de potenciales de acciones que están saliendo retardados, pues usted tiene una persona con un efecto depresor, una persona lenta, calmada, con menos excitación. Por esa razón, las benzodiazepinas sirven bajo el efecto de cualquier estimulante de los tres mencionados hasta ahora. Ahora, en otras sustancias, intoxicación con marihuana. Hay un ministro de salud, que por allá está de candidato a la presidencia, que decía que él no conocía un caso de intoxicación con marihuana. ¿Sí? Miente. Podrá ser muy ministro de salud, pero no está diciendo la verdad. Sí hay intoxicación con marihuana. En estos momentos es muy frecuente porque están vendiendo marihuana en gotas y es muy concentrado que ocurran accidentes con niños y adultos. Terminen hospitalizados. Ahora, si ustedes comen la marihuana en rama, sí que es peor. La razón es muy simple. La marihuana fumada, el 90% de la marihuana devuelve humo. Y llega hasta, le da la vuelta a la manzana y llega hasta donde quien quiera, pero va para afuera. No la incorpora el organismo. Por inhalaciones, el organismo selecciona la molécula de marihuana. Eso ocurre cuando usted la fuma, pero cuando usted no la fuma y no que la come, venga en torta, venga en cualquier presentación, todas las moléculas cannabinoides presentes en la marihuana quedan atrapados dentro de su cuerpo. Su cuerpo no puede hacer nada más que procesarlo. ¿Sí? ¿Estoy escuchando? Diga. ¿Sí? ¿Sí? Ok, doctora, mire, no la puedo atender en este momento, estoy en una teleconferencia. ¿Sí? Llámame más tarde. ¿Sí? Diga. ¿Continuamos la conferencia? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Están escuchando a las personas asistentes a esta conferencia? Sí, señor. Sí, señor. Sí, doctor. Ok. Sí. Ok. Se escucha. Estamos como la línea toxicológica maneja de emergencia, pues tengo algunos pacientes hospitalizados y me están tratando de llamar, pero pueden esperar un ratito. Entonces, volvamos a la conferencia.
Estamos en el uso de antídotos y estamos en el efecto de la marihuana. Entonces, y el efecto de la marihuana es una generalización en toxicología. Todo el que come raíces, hojas, tallo, cualquier parte de la mata, va a tener un problema muy grave y mucho peor que si toma un extracto de la mata. Y la razón es muy sencilla. Cuando usted come un producto vegetal, como puede ser la marihuana, o el peyote, o cualquier otro producto de esos, usted ingiere las células vegetales que entran a su cuerpo en proceso digestivo, que va a durar muchos días porque la marihuana detiene el tránsito intestinal, se retiene en el cuerpo. Entonces tu paciente puede permanecer hasta 5 días hospitalizado, como los he visto, por haber comido torta con marihuana en rama. Entonces, ¿qué se hace en esas situaciones en que una persona ha ingerido una sustancia vegetal, sean semillas como la avellana, sean frutos como las moritas o marihuana en rama? Lo que se hace es que se le suministra al paciente por vía oral carbón activado, porque el carbón activado va a permanecer en el tracto intestinal acompañando la planta, y en la medida en que la planta libera los cannabinoides, el carbón activado los está absorbiendo y neutralizando. Entonces, siempre que tenemos una persona intoxicada con algún tipo de vegetal, colocamos allí ese antídoto que se llama carbón activado y el paciente va a tener una mejoría muy rápida y se vuelve funcional. Si no hacemos eso, vamos a tener las consecuencias graves de las intoxicaciones con plantas, como es el caso de la misma escopolamina. Si la persona come la flor o la rama, cualquier cosa del borrachero, va a tener una intoxicación muy grave. Y el único tratamiento que hay, y es efectivo, es el carbón activado. Cuando usted ha ingerido un vegetal que va a estar en su cuerpo liberando los principios activos por un tiempo, eso ocurre con el paico también, en los niños. Hay que darle el carbón activado. El carbón activado acompaña al vegetal en su tránsito intestinal y cada vez que se libera el principio activo tóxico, el carbón activado da cuenta de ese principio activo, entonces logramos neutralizar el efecto de la hierba, de la planta, lo que sea. Este es el caso de la intoxicación grave con marihuana. Ahora, salgamos del tema de la marihuana, pues, porque la gente lo toma hasta chiste. Realmente la marihuana no es un chiste. Desde los años 50 y 60, psiquiatría diagnosticó el síndrome amotivacional causado por la marihuana. ¿En qué consiste eso? También lo llaman esquizofrenia simple. Es un síndrome en el cual el estudiante no quiere estudiar, el trabajador no quiere trabajar y la vida me vale un. Entonces, el único amigo es el parque, el andén o la banca del parque. Y el individuo abandona toda la iniciativa y toda la competencia. Vuelve un hombre muy tranquilo, sí, la marihuana es un tranquilizante, lo toman para los nervios, pero se vuelve amotivacional. Entonces, el síndrome causado por la marihuana es síndrome amotivacional. El muchacho abandona el estudio, abandona toda la iniciativa y todas las competencias. En el caso de sustancias más potentes, entonces, en el caso de la cocaína y aún de la anfetamina, lo que pasa es que a la anfetamina hay poca gente adicta, en cambio cocaína sí hay mucha. El problema de estas sustancias es el efecto que tienen sobre los neurotransmisores, GABA y DOPA. Cuando usted consume una sustancia de estas, normalmente lo que hacen esos neurotransmisores es que se aumenta la liberación y disminuye la reabsorción. Entonces, tiene más neurotransmisores estimulantes, como ejemplo DOPA, que es muy agradable, usted se siente victorioso, o GABA, que también, perdón, GABA no, el hidroxibutirato. Básicamente, lo que usted va a tener bajo el efecto de estos neurotransmisores que aumentan su liberación y su presencia por efecto de la droga, es que usted tiene una condición agradable, se siente feliz, se ríe, ¿sí? Efectos euforizantes. Pero el organismo humano no fue hecho para estar feliz a todas horas. El organismo humano es hecho para oscilar entre la alegría y la tristeza y la tranquilidad. Entonces, los seres humanos son hechos para sufrir y para gozar. Si usted quiere gozar permanentemente, usted está consumiendo neurotransmisores y está atacando su derecho al descanso. Entonces, la falta de descanso, el exceso de actividad mental delirante, hace que su cerebro pierda neuronas y se vaya deteriorando. Y su cuerpo empieza a manifestarlo. Usted comienza a convertirse en una persona cadavérica, que es lo que ocurre con los consumidores de sustancias estimulantes por tiempo prolongado.
contéstame la llamada. Aló. Entonces, el efecto de los estimulantes prolongados termina produciendo personas agotadas, incapaces, laboralmente anuladas, que van a quedarse de abandonar el estudio, el trabajo, todo lo pierden. El efecto de los estimulantes perpetuos. Ahora, el efecto de los depresores perpetuos. ¿Cómo? De Zarzal. No, dígale que yo le llamo ahora. Aló. Doctora, en un momento llame al médico. Aló. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me doctor. escuchan la conferencia? Ok. Entonces, Sí, señor. continuamos. ¿Cuál es el efecto de los opiáceos? ¿Sí? Entonces, si usted quiere saber cómo es el efecto de los opiáceos, simplemente devuelva hacia las fotos de China antes de la revolución o antes de la guerra del opio. Básicamente son personas macilentas amarillas que viven acostadas todo el tiempo con una pipa fumando opio. ¿Qué es el opio? El opio es una cosa que es muy fácil de adquirir y de hacer. Cualquiera de ustedes puede irse a la cordillera y decirle a una indígena que les venda un frasquito por 20,000 o 30,000 pesos. Le dan a usted un frasco de látex, un látex que tiene un olor muy fuerte. Usted lo hierve en una cacerolita y ahí mismo se vuelve sólido, como un greda. Se forma una bolita por ahí de 10 gramos. Esa bolita es opio. Es simplemente el látex disecado de la amapola y ese es el opio. Y eso es lo que la gente se fumaba en China por una pipa y dedicaba toda su vida exclusivamente al opio. Entonces el opio se convirtió en China en una verdadera epidemia. A consumir opio y no puede estar sin el opio a todas horas y queda destruida. De hecho, ustedes observan un premio Nobel como Peter Book que escribe del opio se pueden estar el principal extracto, el 99% del extracto de opio es morfina en forma natural. Ahora, la heroína no es un extracto natural. La heroína es morfina tratada con un alcaloide, como por ejemplo hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Y ahí se obtiene la heroína. La heroína no tiene ninguna utilidad médica. La heroína se utiliza exclusivamente de forma recreativa y es una sustancia prohibida en todo el mundo porque no tiene ningún uso médico. En cambio, la morfina tiene uso médico, entonces pues tiene una cara legal y una cara ilegal. Y el otro extractos o productos semisintéticos como la codeína, por ejemplo, que es de uso médico extenso, pero también puede ser objeto de abuso. Ahora tenemos el tramal que produce muchísimas intoxicaciones. En un año común y corriente de la línea toxicológica de Cali pueden dejar 50 casos de intoxicación con tramal, porque el tramal está comercializado y legalizado y cualquiera lo puede adquirir. Las intoxicaciones con tramal no son tan placenteras como con heroína o morfina y terminan vomitando y con una cantidad de desastre, entonces es poco frecuente que la gente se vuelva adicta al tramal. Pero lógicamente a la morfina pues prácticamente se considera una enfermedad profesional de los anestesiólogos, la morfinomanía, y lógicamente que hay heroína barata en la calle. Entonces la causa número 1 de ingresos hospitalarios en el suroccidente colombiano, por lo menos por opiáceos, con personas a punto de morir o muertas, es la heroína. La morfina es a cierto punto una sustancia como de élite, de difícil de conseguir, entonces la gente no la está recurriendo a ella con frecuencia. Al principio de los tiempos, hace 100 años y hace 50 años, la morfina era la reina, la morfina y la jeringa. Ahora hay una combinación de los opiáceos con cocaína. Esa combinación se llama speedball. El speedball es una mezcla de heroína y cocaína. Es una mezcla de un depresor con un excitador. Primero que todo, pues la cocaína es un excitador muy agradable, tiene un efecto euforizante muy agradable,
Y la heroína es un depresor agradable también y muy recreativo. Entonces, refieren los usuarios de la sustancia que cuando usted consume Speedball, que es una mezcla de heroína con cocaína, usted no tiene lo mejor de las dos sustancias. Entonces hay personas que hacen uso del Speedball. Ahora, ¿cómo se haría la intoxicación? Depende de la fórmula que le estén vendiendo. Si predomina el depresor o el excitador. Pero que se va a intoxicar, se va a intoxicar, porque eso no impide que sea una mezcla, no va a impedir que no haya una intoxicación. Y lógicamente los daños normales de la drogadicción, de las personas consumidoras. El Speedball es una sustancia de gente muy sofisticada, no es una sustancia de uso corriente en la calle, porque lógicamente conseguir cocaína es difícil y conseguir la heroína es difícil, entonces conseguir las dos pues más difícil todavía. Pero hay personas del mundo de élite del consumo. En estos momentos en Colombia, la sustancia más cara que se está vendiendo es la famosa cocaína rosada o anfetamina rosada. Esta sustancia es carísima y sin embargo llegan muchos intoxicados a los hospitales diciendo que estaban consumiendo eso. Es mentira, esta persona la estaban engañando y le estaban vendiendo anfetamina barata por cocaína rosada. Entonces, esas personas se manejan como intoxicados con cocaína, simplemente. ¿Sí? No se manejan como, perdón, las personas que están bajo efectos de la cocaína rosada se manejan como intoxicados por anfetamina. Porque en Colombia yo creo que no hay más de 10 personas que estén en capacidad de financiarse el consumo de cocaína rosada. Entonces, la cocaína rosada está, todo el mundo la menciona, todo el mundo la consume y es mentira. Es falsificación que están vendiendo en las calles. No hemos tenido acceso a ingresos hospitalarios reales por el consumo de cocaína, de anfetamina rosada o cocaína rosada, sino que son falsificaciones. Esto respecto a esta sustancia, que están mencionadas, pero que realmente más, también un fantasma. Respecto a otras sustancias de abuso, hay muchas más. Vienen los inhalantes y pegantes. Es una epidemia. Es una epidemia de niños y de adolescentes. ¿Qué pasa con los inhalantes y pegantes? Básicamente las personas que se vuelven adictas a los inhalantes y pegantes son niños en la calle, niños abandonados, niños con familias desbaratadas. Estos niños consumen pegante o cemento, que le dicen también, y algunos utilizan una marca comercial como Boxer, etcétera. ¿Sí? Estos niños están bajo el efecto de un depresor, de los solventes de un depresor. Los solventes son hidrocarburos altamente volátiles que al ser inhalados, que en Brasil se dice cheirar, inhalar, oler, al ser olidos pasan rápidamente al pulmón y muy rápidamente al cerebro. ¿Qué es lo que produce? Un efecto que los policías llaman entorpecimiento. Entorpecimiento es cuando una persona consume una sustancia y se vuelve lenta, es decir, consume depresor. ¿Qué pasa en estas situaciones? Entonces, el niño que está viviendo en la calle unas condiciones angustiosas, tiene un problema familiar angustioso, etcétera, al estar bajo el efecto de un depresor está bajo de un sedante, es decir, calma su angustia, ¿sí? Pero ese producto, que puede ser benceno, tolueno, sileno u otros, ese producto pasa rápidamente al cerebro y empieza a matar neuronas. Entonces, he realizado autopsias de personas que consumieron tolueno hasta la muerte. Es decir, se compraron una canela acá de tolueno y se la metieron toda por inhalación. Y terminaron muertos y se hizo la autopsia. El cerebro de estas personas era como un queso suizo, estaba lleno de huecos. Aquí estoy queriendo decirles que esos inhalantes, solventes de hidrocarburos, tienen el potencial de matar células cerebrales indiscriminadamente hasta dejar el cerebro como una esponja, vacío, el cráneo, con funciones primitivas básicas que también se pierden al final. Entonces el paciente termina hecho un guiñapo por efectos de los inhalantes. Entonces los inhalantes no son una vitamina. Entran, pegan y dañan, como los golpes del boxeador. Termina con el cerebro
destruido. Entonces, los niños que están consumiendo inhalantes son niños que están en formación, un cerebro que está en desarrollo, que está siendo atrofiado. Eso es de las cosas más dañinas que hay y lógicamente es lo más barato que se consigue en la calle. Entonces estos muchachitos están sufriendo las consecuencias. De la nicotina pues no vamos a hablar mucho porque todos sabemos que una vez que detectamos que el cigarrillo y la nicotina eran causantes de infartos, pues se empezó a prohibir el cigarrillo por todos lados y a limitarlo. Y es interesante que es prohibido fumar en un bar, en un bus, en un espacio público, ya está en privado, pero cualquiera puede fumar marihuana en un espacio es una contradicción. De todos modos, el humo de la marihuana como tal también tiene efectos en el sistema respiratorio como lo tiene el cigarrillo. ¿Por qué? Porque son sustancias quemadas que entran en forma de greda y que tienen potencial cancerígeno. Entonces, si una persona consume marihuana de una forma tan continua como se consume cigarrillo, va a terminar teniendo problemas pulmonares, además de los problemas propios de la marihuana. Así que no es que la marihuana es menos mala que porque, o no es tan dañina como el cigarrillo. Esperemos que haya suficiente gente fumando marihuana para ver cómo va a ser el problema pulmonar y cómo va a ser el problema cardíaco, y etcétera. Pero sabemos que el cigarrillo, la nicotina, produce alteraciones circulatorias, produce trastornos cardiovasculares, produce aterosclerosis, y por esa línea, pues yo conozco personas y médicos, inclusive todos, que prendieron el cigarrillo y quedaron muertos. Así que el cigarrillo en sí es un gran factor de riesgo para el corazón, para el infarto del miocardio, y a largo plazo, pues lógicamente que hay estudios epidemiológicos que demostraron claramente con cohortes, ¿sí?, con casos y controles, que fue el caso de Londres, que se debatió durante tantos años con las tabacaleras, en los cuales se tomó una muestra de personas enfermas por otro motivo y otras asociadas al cigarrillo, y se encontró claramente que el cigarrillo produce un tipo de cáncer, que es el carcinoma urocógeno, carcinoma altamente letal. Entonces, respecto al cigarrillo tenemos el problema, primero, que la nicotina es muy adictiva, y segundo, que el cáncer de pulmón está el primero de la fila, pero no es el último. Con el problema del cigarrillo tenemos además claramente reconocido que hay hasta cáncer vesical de la vejiga, cáncer renal, cáncer de todos los órganos por los cuales pueda pasar los extractos del cigarrillo, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, lo que usted quiera. Así que la cantidad de cánceres que están asociados al consumo de cigarrillos y además de los problemas cardiocirculatorios asociados a la nicotina. Esto lo que respecta al cigarrillo. Ahora, otras sustancias de abuso en la calle. Entonces tenemos GABA-hidroxibutirato, tenemos las anfetaminas, tenemos la cocaína, tenemos el licor y el alcohol. En alcohol, ¿qué podemos decir? Respecto al alcohol podemos decir lo siguiente. La alcoholemia está definida a nivel mundial en 3 niveles. A nivel mundial, la alcoholemia se clasifica de 100 en 100. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona tiene 100 miligramos por decilitro de alcoholemia, tiene nivel 1 de alcoholemia internacional. En Colombia es 50 para conductores de vehículos, pero a nivel internacional es 100. A nivel 200 tiene una intoxicación alcohólica grado 2. Y a nivel 300 es ya grave. Y a nivel 400 es incompatible con la vida. Es decir, si usted consume tanto alcohol que llega a 400, tiene altísimas probabilidades de morir. ¿Qué necesita una persona para llegar a una alcoholemia de nivel 4, de 400? Simplemente sentarse y coger 1,5 botellas de aguardiente y tomársela de un solo tirón. Si usted toma en cuestión de 15 minutos 1,5 botellas de aguardiente, su nivel de alcoholemia va a llegar rápidamente a 400 y su vida ya está en gran peligro de morir. Y hay personas que han muerto con esa dosis. Es la forma más rápida de matarse consumiendo alcohol etílico. Lógicamente, las diferentes preparaciones de licores tienen diferentes concentraciones de alcohol. Entonces, tenemos
el vino, que está alrededor del 10 a 15% de alcohol. Tenemos la cerveza, que se mueve en los mismos rangos, del 10 al 15% de alcohol, de alcoholemia, de alcohol. Tenemos el aguardiente, que normalmente está entre el 25 y el 30% de alcohol, o de alcoholemia. Y tenemos el ron, el whisky y el vodka, que se mueven entre el 40 y el 45% de alcohol. ¿Por qué no más de ahí? Porque en general cualquier preparación que llegue al 50% de alcohol, volumen en volumen, ¿sí? O sea, te coge alcohol puro, 50 mililitros, agua, 50 mililitros, y prepara una bebida con eso. Eso ya es impotable, es un sabor muy desagradable. Entonces, los licores se preparan hasta el 45%, es por eso. El vodka, el whisky de mayor concentración. Y aún así hay que tomarlos diluidos. Coca-Colita, lo que sea, pues en la roca, como quiera. Entonces, eso respecto a las alcoholemias. Ahora, respecto al alcoholismo. Respecto al alcoholismo vienen los problemas de los daños que le puede producir el alcohol al hígado y el daño que va a sufrir la persona por consumir alcohol crónicamente. Entonces, en Colombia existe la Fundación de Alcohólicos Anónimos. Les recomiendo vincularse a esas organizaciones, no porque ustedes sean alcohólicos, los que me están escuchando, es porque ustedes van a aprender allí muchas cosas sobre la terapia de las adicciones. Los únicos que han podido desarrollar unos principios generales válidos para todo el mundo en el manejo de las adicciones son los de Alcohólicos Anónimos. Y tiene un solo punto central, digamos, uno solo, ¿sí? Que es lo que hemos utilizado en centros de rehabilitación o hospitales serios, con gente seria. Hasta que la persona no considere que tiene un problema, no hay tratamiento posible. Y esto lo estoy diciendo porque yo hace más de 50 años ya trabajando en el Hospital Psiquiátrico de Cali. Y ahí me tocaba tratar con todo tipo de población, y lógicamente población alcohólicos y adictos. Y lo que es muy claro es que un médico, cualquier persona tratante, pierde su tiempo cuando trata de darle tratamiento a una persona que no se quiere mejorar. Y pues como un principio universal, pues no hay peor paciente que el que no se quiere curar. Entonces, muchas personas van a los tratamientos porque tienen una orden de un juez, que tienen que ir a una terapia, etcétera, pero la verdad es que esas personas no se quieren curar. Entonces, el médico también va a hacer el mismo simulacro de que me hago que lo trato, pero no lo trato. ¿Por qué? Porque no va a haber resultado. En Alcohólicos Anónimos, el principal principio es que el alcohólico ha aceptado que tiene un problema. ¿Cuánto demora en aceptar esto? Toda una vida. Los Alcohólicos Anónimos con que yo me encuentro en diferentes centros en la ciudad de Cali, me dicen, perdí mi vida. A los 20 años me perdí, ya tengo 50, pasaron 30 años y nunca supe dónde estaba. Entonces, lo mismo pasa con los otros adictos, ¿sí? La persona que entra al mundo de las adicciones entra en un camino tórpido, difícil, riesgoso, y que solamente al final del camino, cuando ya quemó su vida, destruyó todas las posibilidades, abandonó su familia, no vio crecer sus hijos, arruinó su empresa, se va dando cuenta de todo el daño que ha ocurrido. Entonces, estas personas con estos trastornos y enfermedades, pues es muy difícil ayudarles. Se han fundado miles de centros. Aquí en Cali hemos hecho una administración de centros para observar los métodos de tratamiento, y hay diferentes métodos de tratamiento y todos son válidos. Entonces hay métodos que se llaman teoterapia, en los cuales, utilizando el sustrato de la religión, que tenemos todo en Colombia, porque Colombia es un país que está entre los dos más religiosos, utilizando el sustrato de la religión, esa es la famosa teoterapia. Para las personas que creen en eso, la parte de la población, que es una minoría, que cree en la religión, en cualquier enfoque de religión, ha servido la teoterapia, porque es como una huella, como una pista, como algo que logra que ellos vuelvan a realinearse en su vida normal y en una recuperación parcial, volver a ser funcionantes con teoterapia. Entonces nosotros en Salud Pública hemos ayudado y hemos entregado las sedes para que estas instituciones religiosas puedan hacer su trabajo, porque nosotros pues no tenemos un sesgo de intolerancia ni política ni religiosa en el tratamiento de los pacientes. Ahora, hay otras formas. Ahí están los modelos conductistas,
que suele ser brusco y drástico y produce muchas quejas para tratar el tratamiento de las adicciones. Entonces, el modelo conductista, pues cualquiera que haya visto la película Naranja Mecánica sabe lo que es un modelo conductista. Cómo cogen a una persona y la condicionan a unos reflejos de testar todo lo que les gusta y tener una... Bueno, ese es el modelo conductista y hay muchos más modelos. Ahora, ¿qué es lo que se dice a nivel mundial respecto al manejo de las adicciones actualmente? Dice, mire, como es un paciente muy difícil de curar, muy rebelde al tratamiento, muy consistente en el tratamiento, usted lo que debe hacer es bajarle a la gravedad de la enfermedad. Entonces, si usted logra que una persona que está esclavizada por el opio se esclavice con la marihuana y no consuma más opio, pues ya ganó. Entonces, transformar el tipo de sustancia de una más grave a una menos grave. Eso es lo que hemos visto en los últimos cursos internacionales para tratamiento de las adicciones. ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, señor, sí. Ok. Entonces, algunos tratamientos en adicciones, básicamente, es atenuar la gravedad y el impacto social, laboral, físico de la enfermedad, para lograr que el paciente así siga teniendo hábitos de adicto, sufra menos daño. ¿Por qué? Porque hay sustancias que son extremadamente dañinas y hay otras que no lo son tanto. Por ejemplo, la marihuana pues es mucho menos dañina que la cocaína o que la anfetamina. Pero a su vez, peor que la cocaína, anfetamina y marihuana es el opio o sus derivados, la heroína, porque son muy esclavizantes. Ahora, en los análisis que hemos hecho aquí en la zona urbana de la ciudad, hemos puesto a ver quiénes son las peores víctimas del opio, de la heroína, o más que todo de la heroína, que es lo que circula en las calles, que se produce aquí cerca por montones. La cordillera dental está repleta de amapola. Hay alguien introduciendo un ruido de micrófono allí. Entonces, lo que hemos visto aquí en la ciudad, las personas que son víctimas durísimas de la heroína y que ya están usándola con jeringa, porque es que a los médicos les está pasando una cosa muy interesante. Aprenden en el libro de Harrison, la medicina interna de Harrison. ¿Qué dice la medicina interna de Harrison? Pues sube la manga al paciente y mira si tiene chuzones de jeringa allí. Entonces ese señor se está inyectando droga con jeringa. Eso no pasa en Colombia. ¿Por qué no pasa? Porque aquí la droga es muy barata. ¿Sí? Eso pasa en los países muy lejanos de la fuente de la droga, donde es más cara. Entonces, para economizar, la diluye con una jeringa, para tener un efecto más directo, más potente. Entonces, se inyectan, por inyectarse generalmente los opiáceos, la heroína y aún hasta la cocaína. Entonces, en Colombia no se usa tanto la droga con aguja. Cuando usted ve a una persona consumiendo con aguja, esa persona ya está en el 5º piso del infierno de Dante. Está muy profundizado en la epidemia, muy profundizado en la enfermedad por consumo. Entonces, yo la he visto, usted anda por las calles del centro de Cali, en la zona roja, y usted ve a esas muchachitas con la aguja, clavando de la aguja y de pronto pues quedan ahí como un ente. ¿Sí? Este es un estado de soñación producido por la heroína inyectada endovenosamente. ¿Sí? Esa persona ya está en un estado muy avanzado. Lo que hemos notado es que las mujeres son más esclavizadas por los opiáceos que los hombres. Y también respecto a los opiáceos hay otro perfil de riesgo. No todo el mundo queda preso del opiáceo. No todo el mundo disfruta del opiáceo. Entonces, si vamos a las estadísticas de Civigila, de cualquier época, ¿sí? Observamos que los opiáceos conforman entre el 10 y el 15% de los adictos en Colombia. Pero la cocaína es más del 30% y la marihuana también. Y el alcohol está alrededor del 20%, ¿sí? Como sustancia de abuso crónico. Entonces, el opiáceo es la madre de todas las batallas en drogadicción, es la sustancia más esclavizante, la que produce mayor dependencia. Estos pacientes, a mí se me tiró uno de un 3er piso, desesperado por ir a conseguir la droga, se arrojó y se fracturó las piernas aquí en urgencias del hospital universitario, solamente por irse a buscar la sustancia. ¿Por qué no? Porque al estar hospitalizado sin el suministro de la sustancia se desesperó. ¿Sí? Entonces,
A veces los médicos cometemos errores hospitalizando pacientes a los cuales le quitamos la sustancia. Eso es un crimen. Usted no puede quitar la sustancia a las personas de esa forma porque se puede matar o matar a otra persona. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene una persona que es una consumidora, usted lo quiere hospitalizar, usted tiene que darle un suplemento. Generalmente son benzodiazepinas y eso no es suficiente. ¿Sí? Pero por lo menos le da un mantenimiento. Pero muchas veces se comete el error de tener un paciente hospitalizado quitándole el suministro totalmente y eso solo va a producir un desastre más. Porque las personas no soportan, las personas que están esclavizadas por los opiáceos no soportan el no suministro de los opiáceos. Entonces, para el tratamiento de las personas con opiáceos, pues está la metadona, que es una suplementación humanista que busca que las personas puedan tener un suplemento un opiáceo de suplemento. Aquí en Cali esto se humanizó un poco más hace unos años cuando la Secretaría de Salud tomó la decisión y ya Bogotá lo había hecho, de humanizar un poco este tema, porque hace 30 años yo iba dando conferencias por la ciudad y les decía a la gente que me estaba escuchando, mire, es que a las personas que consumen opiáceos hay que darle la jeringa, darle el alcohol. Y entonces, ¿qué me contestaba la gente? ¿Usted es que es iluso o es que le gusta la droga? ¿Por qué? Porque usted es lo que está estimulando el consumo. ¿Por qué usted le va a dar jeringas o le va a dar el alcohol, ese tipo de cosas? Pues simplemente porque esas personas van a tener SIDA, van a tener hepatitis B, hepatitis crónica, se van a morir por enfermedades transmitidas por la inyección endovenosa. Entonces, una forma de humanizar el tema de estos enfermos, son personas enfermas a los cuales tenemos que tratarlos como enfermos. Nosotros somos médicos, no somos carniceros, ni somos paramilitares, nosotros somos médicos. Una forma de humanizar el trato con estos pacientes es establecer centros de apoyo, como lo hacen los países desarrollados, en los cuales la persona puede llevar su droga e inyectársela. ¿Qué se hace allí? Se le suministra un ambiente protegido donde no lo van a matar, no lo van a atacar, no está expuesto a la violencia de la calle, va a consumir su sustancia con jeringas y con alcohol y con un medio limpio en el cual no va a sufrir violencia ni enfermedades. Eso es humanizar la enfermedad. ¿Sí? Muchas personas, por ejemplo, alcohólicas que viven en la calle, en Suecia, se les dio alojamiento, vivienda, una vivienda sencilla, ¿sí? Pero vivienda sana, limpia. Esas personas lograron superar la enfermedad o mejoraron en su enfermedad cuando les dio un apoyo social, económico y de vivienda. Ahora estaban viviendo en la calle. Entonces, ser solidario con la persona enferma de drogadicción. Producir sistemas de apoyo social, vivienda, alimentación, jeringas, tratamientos en lugares humanizados. Todo eso ayuda a recuperar al paciente enfermo, porque vuelvo y le digo, esto es una enfermedad muy difícil de tratar. ¿Sí? Ahora, dentro de la enfermedad de opiáceos hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya les he mencionado que no todo el mundo gusta del opiáceo. ¿Por qué razón? Porque algunas personas tienen el sistema nervioso vegetativo más parcializado en ciertos puntos. Entonces, esas personas, cuando usted le coloca una morfina, empiezan a vomitar. Entonces, su experiencia es negativa. Las personas no van a quedar adictas. Pero hay otras personas que usted le pone una morfina y ahí mismo están pidiendo más. Ya se pegaron. ¿Sí? O usted les da un tramal y pasa lo mismo. Entonces, hay personas a las cuales el tramal les produce vómito y les cae mal. Entonces, gracias a esos efectos desagradables de los opiáceos, es que es tan baja la cantidad de personas adictas a los opiáceos en nuestra sociedad. ¿Qué pasaba en China y por qué todo el mundo estaba metido en ese tema y terminaron una guerra? Es porque el mismo gobierno obligaba a la gente a consumir el opiáceo. Entonces, porque los imperios extranjeros, Inglaterra, hasta Estados Unidos, compraban el opio en la India y iban y se lo obligaban a comprar a los chinos. Obligaban. Entonces, al fin alguien en China dijo, pues todo el colmo, la gente vive consumiendo droga, están acabando con la población china. Entonces, esas personas se rebelaron y los imperios del mundo fueron y los atacaron, los invadieron y los vencieron y los obligaron a seguir consumiendo el opio. Entonces, esa fue la famosa guerra del opio, que ocurrió en varias campañas y en una de esas derrotas que sufrió China, tratando de librarse del opio, perdió a Hong Kong. Hong Kong quedó 100 años en manos de Inglaterra porque perdieron la guerra del opio.
Una guerra que era justa, que China tratara de liberarse de ese mercado que todos los imperios del mundo le imponían. La guerra del opio es uno de los signos pues, de hipocresía y de intereses capitalistas e intereses imperialistas que terminaron haciéndole daño a un país como China. De todos modos, pues China ya le ha puesto control a eso y un control muy drástico porque hay que trafica en China se muere. Se muere. Eso es pena de muerte. Lo mismo pasa en los países musulmanes respecto al tráfico y respecto al consumo de alcohol. Entonces, cada país, dependiendo de ciertas cosas, toma actitudes diferentes. Nosotros somos una democracia y tenemos la obligación de respetar y considerar enfermas a las personas que tienen dependencia y tenemos que darle un trato humanizado y tratar de tener un resultado con cualquier recurso, porque, vuelvo y le digo, si le funciona la teoterapia, pues se va a teoterapia. Si le funciona el conductista, pues se va a conductista, lo que sea. Pero tratar de recuperar esa población porque el consumo de sustancias adictivas y la dependencia física de sustancias destruye la vida de las personas y destruye la sociedad. Esas personas se inutilizan, abandonan sus hijos, la familia, su trabajo, todo, y el daño social termina siendo muy grande y la persona pues se anula, deja de ser productiva, deja de tener proyectos en la vida y abandona todo y se dedica exclusivamente al consumo de las sustancias. Eso dentro de las sustancias pues que he podido mencionar hasta ahora, que son las que están impactando más y produciendo consultas de urgencia a la línea toxicológica, que son en su orden los opiáceos, porque por unos cuadros muy graves de falla respiratoria y edema pulmonar. La sobredosis de opiáceos produce una cosa que llamamos edema pulmonar no cardiogénico, en el cual el paciente con sobredosis hace un edema pulmonar, hace falla respiratoria, o sea, tiene una lesión en el alvéolo con engrosamiento y salida de líquidos, un edema pulmonar, y tiene una falla respiratoria en el centro de la estimulación respiratoria y tiene apneas, falla respiratoria. Entonces, cuando los médicos me llaman a mí que tiene una emergencia, pues lo primero que le preguntan es cómo están las pupilas, está miótica, listo, está peristaltismo disminuido, listo. Ya los dos elementos fundamentales para el diagnóstico de una intoxicación con opiáceos, que es la más grave y la que puede producir la muerte. Entonces, es suficiente tener miosis y disminución de peristaltismo, pero no es suficiente para poner el antídoto. Entonces yo le digo a los médicos, con la intoxicación con opiáceos, le digo, doctor, su paciente está en falla respiratoria. No, que la respiración, que esto y que lo otro, le digo, doctor, hoy en día ya tenemos con qué y no necesitamos irnos a otra cosa. Usted decide si su paciente tiene falla respiratoria cuando el paciente se desatura. No hay otro modo de saberlo. Si su paciente se desatura, hay que poner el antídoto. Si el paciente no se desatura, ¿qué va a pasar? Le va a causar un síndrome de abstinencia. Entonces, tener cuidado con la naloxona, porque la naloxona salva vidas, pero puede causar problemas de síndrome de abstinencia. En el caso de usar Ahora, en el caso de los pacientes que han tenido un edema pulmonar causado por una sobredosis de opiáceos, ¿qué sigue? Entonces, esos pacientes llegan al hospital mióticos con disminución del peristaltismo y secretando una espuma rosácea en cantidades abundantes por la boca. ¿Sí? Esos pacientes están en una falla respiratoria con edema pulmonar no cardiogénico causado por opiáceos, pacientes de naloxona. ¿Cuánta naloxona? Ojo con eso. Aquí en Cali nos pasó un incidente muy relacionado con esto. En una fiesta que había de gente joven en un sector de mucho consumo de sustancias de Cali, alguien se equivocó y en vez de entregarles una libra de perico, le entregó una libra de heroína. Los muchachos no sabían que estaban consumiendo heroína, ¿sí? Y resulta que usted sabe que siempre que hay consumo al límite, como es que pone una libra y todo el mundo coma lo que quiera, hay algunos que consumen más que otros. Entonces, los que consumieron más rápidamente entraron en una situación de aburrimiento, digamos, y se fueron para su casa. Y los demás siguieron con la fiesta, cuando de pronto, esa noche me envían a llamar de todos los sitios, entonces me toca concentrar todos los pacientes en un sitio de emergencia, 40 pacientes. Se nos acabó la naloxona en Cali ese día. Estaban equivocados, no les dieron pericos, sino heroína.
e intoxicaron 40 pacientes. Entonces, en la mañana siguiente se han muerto uno solo. Todos los demás habían sobrevivido. Pasó la noticia, el escándalo, entonces nosotros, ¿cuántos muertos? No, pues uno. Los periodistas nos dijeron mentirosos. Y bueno, aquí están velando 8, no uno. Entonces nosotros nos miramos la cara y ¿cómo así? ¿A qué hora murieron? ¿Entonces quién se murió? Entonces fue cuando caímos en cuenta que era lo que va a pasar. Resulta que los muchachos que consumieron muy rápidamente y en mayor cantidad se sintieron mal y se fueron para su casa y se acostaron y amanecieron muertos. Entonces los 7 muertos que no llegaron al hospital amanecieron muertos en su casa por sobredosis de heroína. Entonces, estas situaciones se presentan aquí a veces en los parques, encontramos 3, 4 cadáveres de personas que les fue la mano con la heroína. Hay otro incidente con la heroína que hay que tener en cuenta. Es una experiencia importante para los médicos jóvenes. Resulta que hay una forma de matarse con heroína que es la siguiente. Usted es un consumidor de heroína, como usted entra en dependencia física y en habituación, entonces su cuerpo cada vez pide más heroína. Entonces usted cada vez consume más heroína, con más frecuencia y mayor concentración. Como la heroína en Colombia es muy barata, se consigue en las esquinas a muy buen precio, pues las personas terminan consumiendo 10 y 20 veces más heroína por dosis que lo con que empezaron, ¿sí? Entonces, estando la persona en un consumo de 10, 20 veces y más dosis de heroína, entra en un proceso de tratamiento que llaman desintoxicación. ¿Qué es lo que es la desintoxicación? Pues básicamente es sensibilizar los receptores, al quitar la sustancia progresivamente y con reemplazo de metadona o alguna otra cosa, los receptores empiezan a desensibilizarse al estímulo de la heroína, así que la persona poco a poco deja de necesitar tanta heroína. Entonces, estas personas están en un tratamiento para el consumo de heroína y empiezan a disminuir su necesidad de heroína hasta que se pueden ir a la calle y dicen, no, ya se curó y se va para su casa y ya no consumen heroína, ¿no es cierto? Eso cree la gente, pero eso no es cierto. La persona que es consumidor de opiáceos, tarde o temprano le viene la desesperación de volver a consumir. ¿Cuál es el problema que vemos en los hospitales? Pero resulta que esa persona que la consideran curada de la adicción a la heroína, ¿sí? Salió a la calle y estuvo un mes sin consumir. Y de pronto le entró la ventolera y la loquera total. Y se fue a consumir. Eso pasa y vuelve y pasa y vuelve y pasa, ¿sí? Por eso es tan difícil tratar la adicción a los opiáceos. ¿Qué es lo que pasa con la persona que vuelve a consumir? Que ya estaba supuestamente curada y desintoxicada. Pero resulta que esa persona recuperó la sensibilidad a dosis muy pequeñas. ¿Y cuánta va a consumir? Pues va a consumir las dosis que estaba consumiendo la última vez que consumió en la calle cuando entró a la clínica de tratamiento. Entonces, la persona que ya teóricamente estaba curada de la adicción a la heroína, llega y se mete una dosis que es 10 o 20 veces la dosis que necesita. Consecuencia, intoxicación gravísima. Entonces, con mucha frecuencia me llaman de los hospitales. Mire que el señor estaba en tratamiento, ya se había curado, se desesperó y fue metió heroína. Pero metió 10 o 20 de las dos, ahí está en paro. ¿Qué hacemos? ¿Sí? La causa del paro y la gravísima intoxicación con heroína u opiáceo es porque la persona durante el tratamiento de desintoxicación recuperó la sensibilidad de todos sus receptores opiáceos y entonces al momento de volver a consumir no necesitaba esas jeringadas de 10 o 20 veces la dosis, sino la 20ª o la 10ª parte. Entonces, esas personas terminan con una intoxicación grave, letal o se matan en un hospital porque se aplican una dosis altísima. Ahora, el uso de la naloxona. Cuando usted ya considera que el paciente hay que poner la naloxona, como le han dicho anteriormente, la naloxona, la ampolla es de 0.4 miligramos. ¿Sí? Muchos pacientes que llegan intoxicados, tú les pones una dosis de naloxona para opiáceos, listo. Por eso ya se siente y mejor y respira. Y se acabó. Pero muchos pacientes que vimos, por ejemplo, aquella noche que les digo de los 40 intoxicados, hubo que ir a pedir más y más cajas de naloxona.
Por eso, en cualquier ciudad de Colombia, donde pueda ocurrir un incidente como estos con heroína, debe tenerse en toda la ciudad un pool de ampollas de naloxona que supere las 100 ampollas. Aunque no tenga una emergencia de esta, eso van a requerir muchas ampollas. Entonces, en los tratados de toxicología usted encuentra que normalmente un paciente que tiene una intoxicación leve, pues reacciona con una ampolla, pero una intoxicación grave puede requerir hasta 40 ampollas. Muchos pacientes llegan a las 40 ampollas y igual se mueren. Entonces, usted tiene que tener una reserva estratégica de antídoto naloxona, que es el antídoto más importante de todo, pues, el que más vidas salva. ¿Sí? Tiene que tener una reserva importante. Y en los hospitales, lamentablemente, al médico lo dejan de turno, a veces con una ampolla y a veces sin nada. Los pacientes que tuve en esta semana que me hizo falla respiratoria por benzodiazepina, no había la necesaria. Corra con ese señor a otro sitio a ver si llega vivo. Y el paciente que estuvo intoxicado con opiáceos que necesitaban naloxona, no había naloxona tampoco. Por Dios. Los médicos tenemos balas de plata. ¿Sí? La bala de plata es lo que el médico nunca puede no tener. ¿Qué significa eso? Un médico que trabaja en cualquier lugar del mundo, incluyendo su propia casa y su propio consultorio, siempre debe tener, siempre. Por favor, anoten esto, doctores. Ustedes que están en formación, que no tienen el kilometraje que tengo yo. Siempre debe tener a mano, primero, adrenalina. Por Dios, si un paciente le hace una anafilaxia, si usted no tiene adrenalina, es paciente muerto. Y usted es médico en la cárcel. Punto 1. Punto 2. Debe tener por lo menos 3 ampollas de adrenalina viables. Segundo, siempre debe tener por lo menos 3 ampollas de atropina. La puede requerir tanto en la parte cardiológica como en la parte de intoxicación. Pues hay que tener esas balas de plata. ¿Qué otra cosa debe tener usted? Nunca trabaje si no tiene naloxona. La naloxona es una bala de plata que puede salvar una vida o dejar morir un paciente. ¿Sí? Es un antídoto vital. En cambio, el anesate no lo es tanto. El anesate debe estar solamente en centros hospitalarios de nivel 3 donde haya un anestesiólogo. En caso de que requiera, entonces se remite el paciente allá con un ambú, un respirador o una ayuda en oxígeno. Para el caso de benzodiazepinas, que es extraordinariamente raro. En cambio, el caso de la naloxona, el caso de los opiáceos es muy frecuente y grave. Entonces, en el mundo de la toxicología, la intoxicación más importante que requiere un antídoto es la intoxicación por opiáceos y la naloxona. Por eso, todo médico debe tener en su bolsillo una ampolla de naloxona, una ampolla de atropina y una ampolla de adrenalina. Por lo menos, esas son las balas de plata del médico. Entonces, yo creo que aquí podría concluir la presentación. No sé si hay algunas preguntas o me van a pedir algún otro tipo de área para expandir. Sí. Doctor, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Respecto a lo que respecto a lo que usted menciona, los pacientes que tienen la terapia de desintoxicación por heroína, pero consumen metadona pues en este periodo de desintoxicación, ¿vuelven a recuperar la sensibilidad de sus receptores opiáceos o ya, pues por el hecho de estar tomando metadona, continúan con esta insensibilidad y pueden consumir las mismas dosis de heroína de antes? A la persona que entra en los programas de rehabilitación se supone que está consumiendo dosis muy altas de heroína. En general está en una situación muy difícil, muy traumática, etcétera. Y con ayuda de las benzodiazepinas y de la metadona se les va espaciando la dosis. La metadona te da una sustentación de 24 horas sin tener que incrementar la dosis, etcétera. Entonces tú logras a través de la metadona desensibilizar los receptores opiáceos. Es básicamente eso lo que estás consiguiendo con la metadona, hasta que el paciente no requiera más metadona, pero eso, como la enfermedad es casi incurable, podemos tener pacientes de por vida pegados de la metadona, lamentablemente, porque la enfermedad por opiáceos es terrible, es la peor de todas, en el problema de la drogadicción. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hay un centro de... Diga. Pues, un centro de hospital día, nosotros hemos formulado naloxona para que sea entregada, dispensada por cada EPS para los pacientes, pero no ha sido posible. ¿De pronto usted ha tenido alguna experiencia formulando naloxona para los pacientes? A ver, le puedo explicar lo siguiente.
en Estados Unidos se produjo una crisis en las cuales hace 2 o 3 años estaban muriendo 60.000 personas, ¿sí? 60.000 personas por mes por sobredosis de opiáceos, de codeína, bueno, de distintos productos opiáceos. Entonces, hubo un debate en el Congreso norteamericano sobre el tema. Entonces, resulta que el problema era que la administración Trump, dentro de un juicio de valor, decía que no tenía por qué suministrarle el antídoto a los adictos, los que se murieran, no lo estaba dejando morir. Entonces, eso igual al Congreso de Estados Unidos dijeron, hombre, pero ¿cómo es posible que simplemente si tú al adicto le entregas su ampollita de naloxona que la tenga en el bolsillo, en caso que la gente mismo se la ponga, ¿cómo les vas a dejar morir si no le vas a dar el antídoto? Ah, porque son culpables, porque consumen, porque son adictos. No, nadie sabe por qué es adicto una persona. Nadie puede hacer un juicio de valor allí. Son seres humanos que están sufriendo y que se van a morir y se están muriendo por montones en los Estados Unidos porque el gobierno se negaba a suministrarles un antídoto con el cual podían sobrevivir. Entonces, hay hasta una moralidad del tema, una ética, de las cuales es preservar la vida primero que todo, mantener viva a esta persona a ver si algún día logra recuperar, ¿sí? Pero la naloxona debe entregársele a los enfermos y todo enfermo debería tener derecho, con una fórmula médica que certifique que él es adicto a los opiáceos, a tener por lo menos derecho a tener una ampolla de naloxona en la mano. Eso es un derecho del paciente enfermo de enfermedad por opiáceos, porque eso es una enfermedad. La drogadicción es una enfermedad. Aparte tenemos que enfocarlo como una enfermedad y tratarlo nosotros como médicos que tratamos enfermos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas del tema de drogadicción? Pues doctor, yo creo que aquí tendríamos una pregunta que tenemos en el chat y era básicamente ¿qué porcentaje de predisposición hacia las drogas puede tener un niño con padres que han consumido? Es altísimo, es muy alto. Si los dos padres son consumidores, por lo menos el 80%. O sea, es muy difícil que un niño, hijo de unos padres alcohólicos ambos, o drogaditos ambos, es muy difícil que el niño salga sano. Ahora, sufrir la enfermedad de drogadicción implica consumir la droga. ¿Sí? ¿Qué estoy queriendo decir? Que yo, el que le está hablando, puede ser un drogadito de 7 pisos, ¿sí? Pero nunca consumí. Entonces nunca adquirí la enfermedad. Entonces, conozco personas, familiares míos, que son hijos de alcohólicos y terminaron alcohólicos y drogaditos, ¿sí? Así que hoy en día se cree que la debilidad ante las drogas, la posibilidad de convertirse en drogadictos, es un tema de genes, ¿sí? Y que la herencia es posible, la enfermedad congénita, ¿sí? En personas que hay algo en el cerebro de las personas que sufren la debilidad ante las drogas, que se someten a las drogas muy fácilmente, que hace que esas personas tengan un temperamento que es más probable de sufrir la enfermedad por droga, ¿sí? Pero hay que probar la droga. Si usted logra que la persona no pruebe la droga, así tenga todos los genes del mundo, no se va a volver adicto, ¿sí? Entonces, básicamente, el no permitir el acceso de las sustancias a los niños y a los jóvenes tiene un efecto protector, porque muchas personas que pueden ser adictos no se van a volver adictos, ¿sí? Es por eso. Pero lógicamente, la predisposición genética existe. Hay un montón de estudios y están tratando de ver a ver si es posible detectar genes o situaciones que pueden ser hereditarias que hagan que las personas sean más débiles ante las drogas y que puedan adquirir más fácil la drogadicción. Esa teoría existe, eso lo están estudiando, ¿sí? E inclusive también existe otro frente de ataque, que es este. También hay personas luchando por conseguir una vacuna contra sustancias. Por ejemplo, si logran que una persona desarrolle anticuerpos contra la cocaína o una respuesta fisiológica contra la cocaína o la morfina o lo que sea, entonces esa persona al consumir la sustancia la va a rechazar, entonces va a dejar de consumirla. Entonces esa forma de terapia también se ha intentado en el mundo de la drogadicción, pero eso lo escuché hace 30 años. Hace 30 años están intentando primero clasificar a las personas con predisposición al consumo y segundo tratando de desarrollar una vacuna. Eso pues hasta ahora no ha sido una realidad. Entonces seguimos con los mismos principios antiguos, ¿sí? Primero no deje que los niños se expongan, los jóvenes se expongan,
Y segundo, pues si se expusieron y tienen la predisposición a desarrollar la enfermedad, pues asúmalo, ¿no? Asúmalo porque pues es una enfermedad, es como cuando una célula se tuerce y se reproduce mal y se vuelve cáncer o tumor. Ok, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta ponencia. Si tienen alguna otra pregunta, rápidamente pueden ponerla en el chat. Y muchísimas gracias, doctor, por su participación, por darnos este maravilloso tema. Es muy importante nosotros conocer esa fisiología y verlo desde diferentes perspectivas, doctor. Así que muchísimas gracias por su participación. Excelente ponencia. Y muchísimas gracias, doctor. Ok, cuando todos ustedes se gradúen, recuerden que hay una línea toxicológica y van a ver más, porque el ejemplo mío ha cundido y hay muchas más personas que están haciendo lo mismo que yo, que se han convertido en toxicólogos o han hecho el posgrado, pues en mi época no existía el posgrado, y han dedicado al servicio a través de un teléfono para que la gente tenga una adecuada formación. ¿Por qué? Porque los médicos generales no tienen por qué ser toxicólogos, pero se les van a presentar las emergencias toxicológicas. Entonces, cuando a mí me llama un médico rural de cualquier lugar del valle o fuera del valle y me presenta un caso de opiáceo, un caso de cocaína y les doy el manejo, ya saben, aprenden. Entonces, lo que hacemos a través de la línea toxicológica es dar docencia, ¿sí? Entonces, la línea toxicológica de Cali lleva 30 años funcionando sin parar, 24 horas, en el teléfono 310-409-7152. Estaré allí mientras tenga vida. Ok, doctor, muchísimas gracias y muchas gracias a las personas que estuvieron en la ponencia, escuchando pues lo que nos decía el doctor. Durante unos 30 minutos mandaremos el link de la otra ponencia donde conoceremos cómo tratar las drogas en urgencias. Muchísimas gracias a las Perdón, personas nuevamente. Y doctor, ¿me repite el teléfono, por favor, doctor? La línea toxicológica es el Sí, por favor. Sí, 310-409-7152. sí. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Con mucho gusto. Siempre a la orden. Hasta luego. gracias, doctor. Muy amable, doctor, gracias. Siempre a la orden.